Cuando nos referimos a todos los dominios, los conceptos por los cuales atraviesa el estudiante de ciencias de la salud y de manera particular el estudiante de medicina, pensamos en todos estos conceptos, lo que es la formación integral, lo que es la parte de conocimientos, las capacidades, las competencias, no solamente la formación en un saber en el aspecto cognitivo, sino también en la parte procedimental y también de manera importante en el componente axiológico. Lo hemos mencionado a lo largo de la jornada y como lo dijeron algunos de los expositores, se empieza a hacer cada vez más énfasis en aspectos relacionados con la comunicación, con el trabajo en equipo, con los sistemas de salud y la manera en la que se articulan de forma adecuada estos modelos educativos y pedagógicos a lo que es la realidad de un contexto en las ciencias de la salud y los sistemas de aseguramiento en cada uno de los países. Y cómo buscar entonces una coherencia, cómo buscar que todos estos dominios y estos conceptos que estamos viendo se articulen de una manera coherente para llevar a que nuestros estudiantes desarrollen estos aspectos. Autoevaluación, autoformación, autoaprendizaje, autonomía y autorreflexión. Y en este orden de ideas planteémonos preguntas, porque a partir de estas preguntas vamos a desarrollar esta reflexión en torno a lo que son las metodologías experienciales y el feedback, los cuales son conceptos que se han estado desarrollando de una manera significativa e importante durante los últimos años en la literatura, en educación médica, y que están dándonos el norte y las directrices para que a futuro podamos plantear nuestras propuestas curriculares y lo que va a ser cada vez más importante, ese acompañamiento y poder garantizar, y más allá que garantizar, es brindar ese apoyo, esa tutoría, esa mentoría a nuestros estudiantes en los contextos de enseñanza y aprendizaje en el día a día, de escenarios, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, de las prácticas clínicas, dando un ejemplo. En relación entonces a estas preguntas que les planteo, tiene que ver con el cómo vamos a garantizar desde estas metodologías, desde estas propuestas metodológicas, desarrollar estos conceptos. ¿Cuándo lo haremos? ¿Cuándo será el mejor momento para poder trabajarlas? ¿Dónde? ¿Quiénes? Y en este orden de ideas, para centrar nuestra labor y nuestros esfuerzos en lo que es ese estudiante, que es el centro, y no solamente por lo que nos vienen diciendo todos los modelos constructivistas, y como lo vamos a ver más adelante, en lo que son estas metodologías centradas en el estudiante. En relación a este cómo, hablemos entonces también no solamente de la autonomía, autoaprendizaje, autoevaluación, cómo vamos a garantizar que este estudiante genere soluciones alternativas a las problemáticas que vivencia todos los días. Porque ese es el aprendizaje, que el estudiante de una manera autónoma, por ejemplo en los escenarios de práctica, empiece a plantear soluciones a situaciones que está vivenciando. Y no solamente las situaciones desde un conocimiento, desde lo que es el saber relacionado con las áreas disciplinares, con el razonamiento clínico. También tendremos que hablar de aquellas situaciones que en algún momento lo van a confrontar con su realidad de vida. El paciente que estaba viendo, por ejemplo, le trajo entonces el recuerdo de su abuelo. Entonces son una serie de situaciones que están generando en este estudiante también, desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de lo que es el manejo de este paciente, cómo se va a interrelacionar con este paciente, también entonces marcan una diferencia. Hablamos del síndrome de burnout esta mañana, y sí que es cierto en ciencias de la salud cómo este síndrome de burnout o de agotamiento no solamente está afectando, otro de los doctores también lo acaba de mencionar en alguna de las conferencias, no solamente al profesional en ejercicio, sino también a nuestros estudiantes. ¿Qué estrategias está utilizando este estudiante para lidiar con estas exigencias, con este estrés, con estas largas jornadas, con las situaciones y dilemas que en algún momento le están confrontando con situaciones desde el punto de vista personal? ¿Cómo vamos a garantizar desde la parte de autoformación
que este estudiante el día de mañana siga no solamente cualificándose, no solamente entonces haciendo formación continua y continuada, sino también desarrollando este aspecto personal. Porque la cualificación es importante, pero ¿dónde queda el desarrollo humano de estos estudiantes que van a ser los futuros profesionales? Y cómo va a autogestionar aspectos como no solamente su conocimiento y la forma en la cual se acerca a ese conocimiento, en la cual se está planteando él mismo esos objetivos y esas metas para el aprendizaje, sino también cómo puede, a través de aspectos como la resiliencia, tener una fortaleza que le va a ayudar en relación a esta resolución de conflictos. Pero antes de plantearnos el cómo, hablemos del qué, porque quizás muchos de ustedes, y lo sé así, han tenido un acercamiento en relación a lo que es el feedback o retroalimentación. Y es un concepto muy grande en las ciencias biomédicas, porque tenemos el feedback fisiológico desde lo que son las ciencias básicas, pero hablemos de lo que es este feedback, no solamente desde lo que es el acercamiento a las ciencias en la educación, sino también en su referencia a lo que son las ciencias sociales y del conocimiento. Encontramos que algunos autores han identificado que no existe un consenso y muchos de ellos, por ejemplo, Van der Rieder y sus colaboradores, buscaron hacer un consenso y hacer un rastreo en la literatura para identificar una posible propuesta de lo que es esta definición de feedback. Para estos autores, entonces, ellos comentaron que ese feedback se refería entonces a la información específica acerca de la comparación entre el desempeño observable del estudiante y el estándar con el objetivo de mejorar su desempeño en conocimientos y habilidades. Ellos identificaron en esta revisión bibliográfica que hicieron, como para muchos autores, feedback simplemente se limitaba al componente de información. Brinde la información a su estudiante. Para otros, era también generar una reacción. Y para otros autores, era integrar los dos componentes desde una perspectiva procesual. Y era algo cíclico. Se generaba entonces una información, esta información buscaba una reacción, pero posteriormente a esta reacción también en un ciclo iba circulando entre estos actores, como lo vamos a ver más adelante. Esta es una apuesta que encontramos desde la literatura, donde también este feedback va a tener unas características relacionadas, por ejemplo, en relación a los contenidos. ¿Qué es lo que brindamos en el feedback? ¿Qué es lo que se da en el feedback? Aspectos cognitivos, evaluación, los resultados en relación a un desempeño específico de nuestro estudiante, los comportamientos que evidenciamos en él, por ejemplo, durante las prácticas clínicas, cuáles son los propósitos de ese feedback. ¿Es un propósito motivacional? ¿Está orientado para que el estudiante mejore, como lo mencionamos ahora? ¿Lo utilizamos para generar una reflexión en el estudiante? En ese orden también podremos hablar acerca de los actores. ¿Quién recibe el feedback? Nuestro estudiante. ¿Quién lo brinda? El docente. ¿O quién más está brindando ese feedback? Como lo vamos a ver más adelante en algunas metodologías que identificaremos, no solamente de aprendizaje, sino también de evaluación. ¿Cuál es la forma en la que se brinda ese feedback? Verbal, escrito, por videograbaciones, gráfico, específico, no evaluativo. ¿Cuál es la preparación que brindamos a este feedback? Esa preparación se va a referir en relación a los resultados, a la observación directa del sujeto. Utilizamos escalas de medición para valorar ese feedback y para brindar a nuestro estudiante esa retroalimentación. ¿Cuál es la fuente de ese feedback? ¿Es personal? ¿Se da un feedback interno? ¿El mismo estudiante es el que está generando esa reflexión? ¿Se da desde otra fuente, cuando hablamos del feedback externo, o como resultado de alguna prueba? Y tenemos esta característica presente en un ejemplo muy válido, que tiene un soporte bibliográfico muy amplio desde la literatura, y es el ejemplo de la comunicación en salud, donde vamos a encontrar muchos ejemplos de escalas de medición y de pruebas
que posteriormente van a generar ese feedback en nuestros estudiantes, en los cuales se utilizan entonces escalas validadas a partir de criterios, y el docente perfectamente se sienta con el estudiante posterior a su desempeño y de una manera objetiva y estructurada empieza a brindar esa retroalimentación al estudiante. Condiciones comunicativas, es directo o indirecto, muy en relación a la característica anterior. ¿Y cuáles son esos factores contextuales? Es el lugar adecuado donde estamos brindando este feedback a nuestro estudiante. Y a pesar de que este feedback, porque digámoslo así, es una verdad, inventamos el agua tibia, es crucial y va a ser esencial para la formación de nuestros estudiantes, sobre todo en el contexto de las prácticas clínicas. ¿Cuál es la valoración entonces que damos? Y que el estudiante lo considera positivo. Muchas veces, a pesar de que el estudiante dice, sí, es fundamental, me sentí muy bien, para mí es esencial que el docente me pueda retroalimentar y me diga en realidad cómo estuvo mi desempeño, cómo lo puedo mejorar. Pero es que el docente no me lo dio. O el docente lo hizo como a la carrera, así como quien no quiere la cosa, o cumpliendo, digámoslo así, un criterio. Le preguntamos al docente y el docente, no, yo sí le di el feedback. Sí, yo me senté con él y chuleamos, chequeamos. Pero en realidad está generando el impacto que buscamos desde el punto de vista pedagógico y de efectos en el aprendizaje contextual de nuestro estudiante. Esa sería una de las preguntas. ¿Lo estamos realizando de manera adecuada? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a este feedback? Cuando cada vez la carga asistencial, por ejemplo, en los servicios es mayor. Cuando encontramos unos contextos y unos escenarios de práctica que son muy complejos, por desgracia, los servicios de urgencia. Ese estudiante que necesita ese feedback de manera oportuna lo está recibiendo, y al recibirlo esto está generando lo que estamos buscando desde autorreflexión, desde autoevaluación, desde autonomía en nuestro estudiante. Existe una intencionalidad clara y definida para el feedback que estoy brindando a mi estudiante, que le estoy dando a mi estudiante. En ese orden de ideas, pensemos en ese feedback y cómo puede trascender un ejercicio meramente evaluativo. Cómo, a través de ese feedback y brindándolo de manera adecuada, buscando un escenario propicio, centrándonos en ese estudiante, buscando que ese estudiante, más que darle respuestas al estudiante, general en él preguntas. Puede ser un feedback constructivo, puede ser un feedback positivo, e incluso también el negativo se puede utilizar cuando es pertinente hacerlo. Pero le estoy brindando entonces, le estoy brindando posibilidades a mi estudiante para que él genere posibles soluciones. Ahí estoy favoreciendo la autogestión. En ese orden de ideas también estoy posibilitando y estoy generando que el estudiante genere creatividad, resuelva problemas, resuelva situaciones que se le pueden presentar. Estoy enfatizando inicialmente en lo que son esas fortalezas que va a tener el estudiante y posteriormente, si es el caso, paso entonces a los aspectos de los cuales espero que él mejore. En relación entonces a este feedback, es muy importante que pueda posibilitar en mi estudiante comprender y obtener nuevas perspectivas sobre sus fortalezas y debilidades, algo que es necesario para superar sus dificultades. Y este es un concepto que trasciende al que habíamos visto inicialmente, que es importante, pero que puede ser complementario, y es del investigador Roger Ruiz Moral. En síntesis, y esto lleva entonces a lo que han dicho muchos autores, un feedback adecuado debe ser un feedback oportuno, flexible, estructurado, intencionado y con objetivos claros. Yo no me puedo centrar, por ejemplo, en vaguedades y ser inespecífico. Tengo que centrarme en aquello que el estudiante entonces realizó de una manera observable, pero a partir de esto entonces también definir unos objetivos claros. Y debo centrarme no en la persona, sino en aquello que él hizo, que es otra de las características y recomendaciones importantes que nos dan en relación al feedback. Estamos compartiendo espacios. Esta es una vista de nuestra Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y pasamos a otra de las preguntas claves que quise plantearles desde un inicio. Hablemos de quiénes.
Docente-estudiante, lo veíamos ahorita dentro de las características del feedback. Ese estudiante que está en ese centro del proceso de enseñanza-aprendizaje que mencionábamos ahora, en ese centro del desarrollo de la autonomía, de la autorreflexión, de la autoevaluación y de las demás autos que vimos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es un estudiante en el cual cada vez en la literatura médica somos más reiterativos en la transición de los modelos que antes estaban centrados en la enseñanza a los modelos que están centrados en el aprendizaje, a los modelos que están centrados en el estudiante como sujeto que aprende y que desarrolla todo un proceso, no solamente circunscrito a los años que va a pasar en una escuela, en una facultad de medicina, posterior a él, porque es un proceso continuo y dinámico. Y en este orden también debemos pensar que ese feedback, esa retroalimentación y las metodologías experienciales deben centrarse en el aprendizaje en adultos. ¿Cuál es la característica fundamental del aprendizaje en adultos? Que es un aprendizaje que no se está dando de nuevo, es un aprendizaje que tiene una base contextual, no solamente desde experiencias personales del estudiante, sino también desde experiencias educativas. Y para poder entonces brindar esta oportunidad, debo tener en cuenta este contexto de mi estudiante. Y cómo a partir entonces de esos saberes previos, empiezo a favorecer y a facilitar escenarios, metodologías, oportunidades, experiencias de aprendizaje. Para poder generar un proceso de transformación complejo en cuanto al desarrollo del conocimiento, pero también de las capacidades y competencias, además de la parte actitudinal, cognitivo, procedimental y axiológico. Este docente también, y nos lo han identificado muchos estudios en el tema, tiene ese rol fundamental como modelo de rol, o digámoslo así, ejerce ese modelo de rol. Es a través de su experiencia de vida personal y profesional que va a favorecer y a facilitar en mi estudiante el desarrollo de estas famosas autos: autonomía, autogestión, autorreflexión. Este docente, por ende, como lo mencionábamos ahorita en las características del feedback, para poderlo brindar de manera orientada, debe también tener una cualificación, que también estamos cualificados en feedback, en estas estrategias de un feedback significativo y estructurado para dar a nuestros estudiantes. Y como lo mencionábamos, debe tener unos objetivos claros. ¿Dónde y cuándo hacerlo? Y es acá cuando estas metodologías experienciales tienen esta fuerza y esta importancia cardinal que en este momento nos está señalando un norte muy interesante. Esta experiencia en contextos auténticos, que no es otro escenario, pueden haber muchos otros más, pero uno de los principales van a ser, por ejemplo, las prácticas clínicas. Y se ha visto que mientras el estudiante tenga un contacto más temprano con este ambiente, no vamos a hablar solamente de lo que es la parte de la clínica, también con el paciente, con las comunidades, va a sensibilizarse cada vez mayor hacia el desarrollo de aspectos como, por ejemplo, la autoevaluación, el insight, porque es precisamente en ese escenario, y no vamos a restarle importancia al componente de simulación, es en ese escenario de las prácticas clínicas donde él entiende las dinámicas, por ejemplo, del razonamiento clínico, y cómo ese razonamiento clínico le va a posibilitar posteriormente resolver conflictos o resolver problemáticas o situaciones difíciles en cualquier momento. Cómo debe existir también un sistema de tutoría y apoyo, el uso de portafolios estructurados y la evaluación formativa y sumativa como componentes importantes de estas metodologías. En este orden, el aprendizaje experiencial, como lo mencionábamos, va a llevar entonces a un contacto directo y temprano en las prácticas clínicas. Se ha documentado cada vez más porque esto se convierte en un núcleo de trabajo y de investigación de educación en salud y educación médica, está generando un impacto mayor y cómo posibilita la exploración de aspectos afectivos como el promover la autoconciencia y el autoconocimiento en el estudiante. ¿Qué metodologías? Mencionémoslas. Diarios de campo. Estos diarios de campo hacen parte también, por ejemplo, de los portafolios. Cuando le pedimos al estudiante que a través de las narrativas
describa qué hace en su tiempo libre, qué hace de manera extracurricular, qué es lo que le mueve el piso al estudiante. Además, entonces, de esto, también los portafolios pueden contener evaluación de su docente tutor, evaluación de sus pares, evaluación de otras fuentes, a través de videograbaciones, la simulación, no solamente como metodología de enseñanza-aprendizaje, sino también de evaluación, y la famosa evaluación de 360 grados, que personalmente considero muy valiosa porque aporta las diferentes perspectivas, no solamente del docente, sino también de sus pares, de pacientes simulados y pacientes reales. Para ir finalizando, hablemos entonces que se ejerce, digámoslo así, esta secuencia, autoevaluación, autoaprendizaje, autoevaluación, en la cual se va a posibilitar al estudiante establecer y definir sus propios objetivos y metas. ¿En relación a qué? Al desempeño de su propia acción, puede favorecerse la resiliencia y la autogestión, y algo que mencionábamos, es generar en este estudiante la capacidad para que se siga desarrollando desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista cognitivo o desde la academia, a lo largo de toda la vida, de una manera autorreflexiva e independiente. En suma, el feedback y las metodologías de aprendizaje experiencial tienen la capacidad, pueden posibilitar el desarrollo de aspectos como la autonomía, la autoevaluación, el autoaprendizaje y la autogestión del estudiante, y pueden trascender la dimensión del simple desempeño instrumental para incluir el desarrollo humano. Se debe buscar un desarrollo tanto profesional como personal del estudiante, y estos dos componentes deben ir a la par y articulados de una manera importante para lograr esos objetivos y esos propósitos que nos planteamos desde el punto de vista curricular. Muchísimas gracias a todos.